Bueno, buenas tardes a todos y todas las personas que nos están viendo en este momento. Estamos con el profesor de la Escuela de Artes Plásticas, Daniel Riaño, y acá quien les habla, Giovanni Jaramillo Rojas, instructor de la Escuela de Literatura. Hoy con una conversación muy especial. Daniel, una de las obras literarias como más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Joa, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación a este espacio para conversar un rato de, sí, una de las obras más emblemáticas que también ha causado o causó mucha controversia en su momento y la sigue causando por todo lo que representa tanto literariamente como iconográficamente, la Divina Comedia. Claro, y es que estamos hablando de una obra que fue escrita a principios de los años 1300, es decir, hace 7 siglos, y que tiene una relevancia sin duda todavía, digamos, muy pesada. La Divina Comedia, ese gran poema escrito por el poeta Dante Alighieri, y que por supuesto las conversaciones de ida y vuelta que tiene desde el punto de vista lírico, es decir, desde lo literario hacia lo pictórico, pues son absolutamente inagotables. Recordemos que es un viaje que hace Dante por tres espacios mentales, espirituales. Vamos a intentar descifrar un poco, muy importantes para la humanidad cristiana, ¿no? Que es el infierno, el purgatorio y el cielo, Daniel. Tres espacios controversiales, tres espacios donde digamos que la humanidad también se ha debatido, espiritual y metafísicamente podríamos decirlo así. Y como tú lo dices, que han servido para que a partir de esos tres espacios se hagan muchas ilustraciones, muchas obras, muchos ejercicios pictóricos que de alguna forma representen estos tres espacios con los que algunos nos podemos sentir identificados, con los que otros no, porque de alguna forma a través de la historia del arte han sido representados de una forma muy, en algunos casos para el ojo del común, de una forma muy cruel, muy burda, por decirlo así, y digamos desde la parte estética, pues con una maravillosa construcción conceptual y estética de imágenes, ¿sí? Acordémonos que son imágenes que de alguna forma se construyen a partir de la palabra, entonces no son creaciones como del ojo cuando ve la realidad, sino del ojo cuando ve la palabra y la imaginación, entonces es lo que lo hace maravilloso. Tiene que ver mucho también como con la manera como nos atrevemos a conformar nuestra imaginación a partir de lo real, ¿no? Y en esta medida la obra de Dante pues es de un realismo absolutamente furioso, aunque de alguna forma pues esté, digamos que, encarnada, si se quiere, empeñada en poder generar una interpretación de estos lugares metafísicos, como tú bien lo habías dicho. Pues bueno, es una obra que se escribe más o menos en el transcurso de 15 años, es decir, 15 años en los que el autor estuvo, digamos que pensando y repensando toda la estructura de la obra, y hay una particularidad, y es que Dante era un personaje que conocía muy bien su contexto, y estos años, digamos, el siglo de los años 1300, tienen una particularidad, y es que comienza a gestarse esa posibilidad del renacimiento, y se acaba el medioevo, ¿no? Entonces pareciera que la Divina Comedia fuera justamente esa metáfora que comienza desde el infierno, es decir, desde el oscuro, y comienza a ascender hasta llegar al cielo, que aparentemente podría ser el renacimiento, ¿no? Además sucede que Dante nació en Florencia. Daniel, ¿qué significa Florencia para la historia del arte? Pues nada, lo que pasa es que, digamos que esa metáfora que tú mencionas ahí se ajusta muy bien precisamente al Renacimiento, porque es la época de la luz otra vez, donde vuelve la humanidad de alguna forma a través del arte, sobre todo, a renacer, como su nombre lo indica. Entonces empiezan, digamos que los pintores, los literatos de la época, todo el mundo empieza a florecer y empieza a partirse otra vez la historia del arte. A partir de ahí empiezan otra vez las nuevas escuelas, empiezan otra vez a darle como esa importancia a toda esta construcción, no solo pictórica, sino también arquitectónica, también espiritual y también toda esa concepción de humanidad que se estaba de alguna forma estancando y que había quedado en un purgatorio por un buen tiempo. Entonces el Renacimiento sí es un momento de partida otra vez, es un momento donde florece otra vez el arte, es un momento donde por todos lados hay producción, por todos lados, y Italia
y Florencia es el epicentro de todo este ejercicio. Entonces, allí convergen cualquier cantidad de artistas que en su momento pues están en toda una construcción, que en su momento están también, digamos, no solo produciendo a nivel comercial, sino también a nivel particular. Que digamos que en esa época también muchas de las obras eran encargadas por las grandes familias del momento, y a partir de esa riqueza y de esos encargos, pues empieza también toda una producción. Entonces, si yo era una familia rica, podía contratar por ejemplo, a Gustavo Dor, que fue uno de los que hizo unas ilustraciones también de la Divina Comedia. Eso se le encargó la familia Mesina, y él construyó. Y entonces, digamos que a partir de eso, pues si yo era una familia adinerada en el entonces, pues podía contratar a cualquier artista de nombre, porque no era un artista del común, sino un artista de renombre, y empezaba también a partir de ahí toda una producción pictórica interesante, que fue lo que de alguna manera hoy en día se le atribuye al Renacimiento, ¿no? Esa riqueza pictórica que se cultivó en ese entonces. Ok, bueno, desde el punto de vista del contexto, entonces se pasa del medioevo al Renacimiento, y el Renacimiento es el inicio de la época moderna. Entonces se pasa del teocentrismo, Dios es el centro de absolutamente todo, al antropocentrismo. El ser humano, nosotros los seres humanos somos el centro de todo, pero esto no se desliga, digamos, de toda esa tradición judeocristiana que se afianzó de una manera tan particular durante esos 900 o 1000 años que duró el medioevo. Y es en este contexto en el que se inscribe, digamos, la Divina Comedia. La Divina Comedia, antes que nada, es un viaje. Es un viaje que comienza Dante, ¿sí? Por esos tres escenarios: el infierno, el purgatorio y el cielo. Entonces sabemos que para trashumar, digamos, por el infierno y por el purgatorio se acompaña, o lo acompaña, el poeta Virgilio, el autor de la Eneida, y posteriormente en el cielo va a aparecer una musa Beatriz, que es la que lo va, digamos, tal vez no va a guiar, pero sí le va a mostrar tal vez cuál es el camino. Brevemente, la obra se llamaba Comedia, Daniel, solo que Giovanni Boccaccio, aquel que hizo el Decameron, aquel otro librazo italiano, le puso Divina por aquello de que el final es feliz, en contraposición a las tragedias, ¿no? Donde ya sabemos qué significa de pronto una tragedia. Está llena de alegorías, de símbolos absolutamente cristianos. Es un poema religioso. Y esto no es ajeno a las representaciones pictóricas que podemos comenzar a ver, ¿cierto, Daniel? Te voy a compartir un pantallazo de una imagen de precisamente cómo es la entrada a ese mundo. A mí me parece que esta imagen es fantástica. No sé si, bueno, esperemos que esto sea fácil, porque estas cosas de la tecnología no siempre ayudan en estos Bueno, espacios. mientras lo vas chequeando, ahí va, perfecto. Dante está en una selva oscura, oscura, una metáfora así del infierno, ¿no? Y de repente comienza a mirar como hacia arriba y se da cuenta que hay una colina, y en el fondo de la colina se encuentra el sol. Entonces, desde el principio nos está generando, digamos, esa metáfora puntual alrededor de que se encuentra en el infierno, una selva espesa, oscura, tiene que subir una colina que es el purgatorio para llegar al sol. Sigue. Que podrías, no sé si ya estás viendo la imagen, Estamos viendo, sí. podría ser esta representación gráfica de cómo es ese momento, que en algunos casos puede ser de adentrarse o de llegar a ese sol, o todo lo contrario, de bajar hasta lo más profundo del infierno. Y ahí estén nuestros dos viajeros. Este es de Gustave Dor. Entonces, digamos que esta representación a mí me llama mucho la atención, es precisamente por eso, porque es esa enunciación a ese hermoso viaje que se empieza a recorrer, ya sea hacia el cielo o hacia el infierno. Pero digamos que sí se empieza a mostrar ese camino que se empieza a recorrer en forma de espiral, que también digamos que es una de las cosas, de una de las metáforas más hermosas de la vida, ¿no? Se entiende que la vida pues no es un recorrido circular, sino es un recorrido en espiral, que creo que desde ahí ya la Divina Comedia nos empieza a reflejar ese estatus de humanidad tan claro que se quiso hacer, ¿no? En ese entonces. Sí, totalmente. Acá, digamos, en el infierno se utiliza un lenguaje, digamos, bastante vulgar, pero no nos imaginemos groserías ni parafernalias de estas, sino más bien puntual, algo, un idioma, un lenguaje más bien ordinario.
en donde se muestran las cosas tal cual, digamos, como podrían llegar a ser. Y vamos a ir viendo en la medida en la que va pasando el viaje, también generando ese tipo de metáforas, cómo la calidad del lenguaje va subiendo, ¿no? Como sabemos, ya les habíamos dicho, está acompañado de Virgilio y Dante. Hay una particularidad, y es que la Divina Comedia está dividido en tres cánticos: infierno, purgatorio y cielo, ¿no? Pero cada cántico tiene 33 cantos. Y aquí hay algo que nos parece muy particular poder señalar, ¿no? Y es como ese número cabalístico que termina siendo el 3, que nos asocia Ujú. mucho el tema con la Santísima Trinidad. Tenemos tres personajes, tenemos tres escenarios, está la Santísima Trinidad, ¿no? Y al final se generan 100 cantos porque hay un canto introductorio. Esto como una metáfora también de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces comienza a generarse toda esa iconografía religiosa que es bien particular dentro de este viaje. Y sí, y digamos, esta ilustración es de William Blake, también un personaje que hizo, no sé, más de 400 ilustraciones alrededor de este tema en diferentes formatos. Y este, digamos, de alguna forma resume esos tres espacios. ¿Mm? En la parte de abajo, pues entenderíamos que estaría el infierno, en el medio estaría el purgatorio, y arriba estaría el cielo, pero también en lo que tú dices, empiezan a aparecer esos iconos como que se mantienen en la historia del tiempo, como es la canoa, la que nos va a llevar de alguna forma a transitar esos espacios, sobre todo el del purgatorio y del infierno, porque ya la ascensión tiene otra connotación, pero digamos que sí son iconos que se van manteniendo o que de alguna forma se van transformando durante la historia de nuestra humanidad, ¿no? Pero que digamos tienen su origen ahí, en este texto que está, digamos que yo creería que la demora en realizarlo es saber lograr concretar todas estas imágenes y lograr descifrarlas a un lenguaje común y que hoy en día Totalmente. pues tiene mucha vigencia, ¿no? Y aparte, digamos, de ese lenguaje común que también está dentro de la parte lírica, recordemos que es un poema, es la simbología que se desarrolla a partir de cada personaje, ¿no? Entonces tú bien lo decías, Dante como personaje que va transitando estos escenarios, pues representa lo humano, lo estrictamente humano. Virgilio, que es la persona que lo acompaña por los dos primeros escenarios, el infierno y el purgatorio, se presenta como si fuera la razón, y al final en el cielo vamos a ver que Beatriz, aquella musa, se presenta como la fe, ¿no? Como la esperanza. ¿tá? De alguna manera, digamos, también es sumamente importante resaltar la aparición de diferentes símbolos alrededor de circunstancias que son de un viaje normal, ¿no? Por ejemplo, acá lo vemos en el río, que es bien particular. Este es el mar de Estigia, me corrige si no estoy mal, ¿Sí? donde convergen la ira y la otra se me fue. Y la envidia, ¿puede ser? Sí. Y entonces aquí aparecen los personajes, todos los que están ahí masacrándose entre ellos, pues gracias a sus emociones, a la ira, y aparecen esta famosa barca, ¿m? Que de alguna forma pues tiene esa connotación y lo que estábamos hablando, esos símbolos que ayudan a transitar al ser humano, o digamos que en la Divina Comedia le ayudó a transitar a Virgilio y a Dante por ese recorrido y esas transiciones entre los inframundos y entre los diferentes anillos que posee este recorrido y que de alguna forma se mantienen. Esta barca, digamos, ha tenido bastante recorrido no solo en la literatura, sino también en la pintura y también en el lenguaje común, ¿no? Se van volviendo eh, frases como, qué imagen tan dantesca, ¿sí? Que lo hablábamos antes de iniciar esta conversa para la gente, aparece como que, uy, a él ya se lo llevó la parca, y es como todas estas imágenes o todas estas frases aparecen o se empiezan a volver lenguaje común a partir de estas representaciones gráficas y representaciones literarias, ¿no? Que es como lo que algo a veces no entendemos, pero que vamos acopiando y vamos utilizando en nuestro lenguaje común, pero que tienen todo un trasfondo poético, en este caso, de humanidad, ¿m? Que van mucho más allá de la mera representación literal. Y absolutamente histórico, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, hay una representación de Lucifer en la cual tiene tres bocas, ¿no? Y en una está masticando básicamente a Judas,
¿no? Y las otras dos está masticando a esos emperadores romanos como Julio César e incluso Marco Tulio, ¿no? Entonces es muy Marco Tulio, sí. particular como la manera como se va representando y va generando también una crítica y va avanzando en esa medida, ¿no? Los 7 pecados capitales que ya entran en el purgatorio y que de alguna manera, digamos, lo que muestra son como diferentes espacios metaforizados en una montaña en donde abajo pues están los más pecadores y en la cima están los menos pecadores acercándose más a el Edén, ¿no? Entonces, resulta, digamos, como sumamente interesante la manera como a lo largo de los años fue interpretándose y generando además relatos paralelos, porque no estamos hablando de que la obra, digamos, literaria es la que está marcando caminos, sino que entre los dos se van generando dos lenguajes y representaciones diferentes. Todos nos Además hemos que imaginado al diablo, ¿no? Así, tiene que ver con la historia del arte. no es una obra que esté acabada. Yo creería que esto va a seguir teniendo y tendrá muchísimas interpretaciones y más hoy en día, pues en estos tiempos como tan caóticos, uno podría hacer una lectura que sigue siendo muy actual, esta obra literaria y todas las construcciones que surgieron a partir de ellas, ¿no? Donde digamos, todo eso que tú hablas de cómo esa construcción que hemos tenido a partir de la religión, donde aparecen los 10 mandamientos, donde aparecen los 7 pecados capitales, donde aparecen figuras representativas como el bien y el mal y sus posibles representantes, ya sean metafísicos o físicos o humanos, eh, siguen de alguna forma generando esta controversia hoy en día, ¿no? Digamos, para los que son más creyentes, encontrarán en estas imágenes cosas, uno para reafirmarse como creyentes, otra para seguir debatiendo y para los que no son tan creyentes de alguna forma les ayuda a seguir como mirando todo ese camino espiritual que ha tenido el arte y la literatura, porque mal que bien son temas que siguen siendo fuente de creación para ambos mundos, ¿no? Para el mundo literario y para el mundo pictórico desde diferentes representaciones. Ya puede que el mal ya no sea el mismísimo diablo como lo vemos acá, como imagen, pero sigue habiendo unos representantes del mal, siguen habiendo unos representantes del bien, que de alguna forma se vuelven imágenes pictóricas o imágenes literarias. Totalmente de acuerdo. Y algo que llama muchísimo la atención también es como ese puente que se genera entre los lenguajes y cómo también de alguna manera comienzan a generar un nuevo relato. Estamos inmersos hoy por hoy, siglo XXI, también en una cultura judeocristiana y digamos que esto nos permite tener más cercanía con estos tipos de iconografías. También por lo menos en la Divina Comedia hay un momento en el que también se generan alusiones escatológicas directamente a lo que tiene que ver con el mundo de los musulmanes, con el mundo árabe, ¿no? Con aquello que es el Islam. Entonces genera también como esa suerte de posibilidad de acercamiento a todas esas influencias y raíces que se van tergiversando a lo largo de la historia y que finalmente terminan eh, gobernándonos de una manera puntual a todos, con la manera como imaginamos nada más. Por eso tan importante eso que estamos mencionando alrededor de cómo se construye la imagen de un demonio, por ejemplo. ¿A quién ponemos en la boca del demonio? ¿Cómo se construye la imagen también de una divinidad? Y nos vamos a dar cuenta que en el transcurso de todo ese viaje van apareciendo también figuras históricas, generando algún tipo también como de crítica. Recordemos que Dante fue expropiado, fue expulsado más bien de Florencia. Entonces también como un ser humano, como una persona con una experiencia vital específica, pues genera también esas críticas. En esta imagen que estamos viendo, Daniel. Este es una imagen que creó Botticelli. Digamos que él también fue pues, del periodo del Renacimiento y él también hace su propia interpretación de este viaje en espiral por los diferentes anillos que componen el recorrido del purgatorio al infierno y digamos que, bueno, este ejercicio de la lupa no es propiamente de Botticelli, pero sí digamos que lo que trata de mostrar es que como en esos pequeños minúsculos aritos que vemos al lado derecho de la lupa,
cada nivel muestra el sufrimiento y el dolor y, digamos, la culpa o la pena o lo que tiene que cargar cada persona que transita estos anillos, ¿no? Cada persona está ahí, no porque quiere, sino porque su vida, su recorrido humano, de alguna forma lo llevó a transitar estos niveles. Y aparecen ahí al ladito lo que podrían ser, pues, a Virgilio y a Dante, ¿no? Como, mirando cómo estas personas, pues, se tienen que vivir con este dolor, no tienen que vivir con estas penas, tienen que vivir con estas culpas y de alguna forma, pues van a mantener ese recorrido que para poder ascender al otro nivel o bajar, pues tendrán que pasar algunos, digamos, no sé, algunos momentos, algunos causales que los lleven ya sea a subir o a seguir hundiéndose en su dolor o en su culpa. Ok, sí, en definitiva, digamos, el purgatorio es ese espacio en el cual los pecadores están expiando como todos sus pecados, todas sus culpas, pero finalmente también digamos que hay un aura que me parece muy interesante señalar y es como esa aura de esperanza. Si tú estás en el purgatorio, Daniel, es porque tienes posibilidad de redención, o si no te quedarías en el infierno para pudrirte para siempre, ¿no? Entonces acá, y te pregunto directamente con esta imagen que nos estás mostrando, veo que hacia abajo, hacia la parte de abajo, digamos, de lo que podríamos llamar el embudo, correcto, veo como más tráfico de imágenes, como una cosa muy densa, y a la medida que va subiendo, como que veo cada vez más espacio. Esa sería una metáfora del acercamiento al paraíso, al cielo, al Edén. A lo divino, no todos llegarán allá. Digamos que para poder llegar allá, pues toca hacer todo este tránsito y poder hacer este recorrido y digamos que ese recorrido sí, entre más, digamos, entre más haciendas, va a ser un poquito más largo lo que tienes que recorrer, pero con menos traumas, por decirlo así. Mientras que en la parte de abajo del embudo, el recorrido es más pequeño en teoría, pero por toda esa cantidad de nuestros propios demonios que hemos creado y de nuestras propias tragedias que hemos construido, va a ser mucho más difícil salir de ahí. Me gusta mucho que sea una comedia, ¿no? No en el sentido ya moderno, clásico incluso de las palabras, sino que de pronto como que vuelve un poco más humano, desdiviniza, digamos, estas interpretaciones que son tan complejas para mostrarlas de una manera un poco más tranquila, ¿no? Como cuando uno se va de viaje, qué sé yo, al Nevado del Cocuy y comienza a darse cuenta de determinadas cosas. Pero también hay una ascensión que es muy particular, ¿no? Una vez llega también al paraíso, se encuentra uno con personajes muy particulares como San Pedro, como San Juan, como Santiago, ¿no? Y ahí llega un lugar que es un lugar muy bello, digamos, un momento muy bello de la Divina Comedia, cuando llega a la Rosa de los Beatos y se encuentra a la Virgen María y a la Santísima Trinidad. Sí, señor. Ahí, digamos que ahí me estás botando datos que no, que poco. Ok, bueno, en esta obra, ¿de quién es y qué podemos presenciar, Daniel? Esta obra, aunque no parezca, es de Dalí. Yo sé que muchos, Acostumbrados a todo lo contrario, ¿no? sí, eso iba a decir, yo sé que muchos están acostumbrados a ese otro surrealismo de este artista de imágenes derritiéndose o las simbologías que él maneja con las abejas o con su pareja. Y este es, pues, es un manejo completamente diferente de la imagen de la que estamos acostumbrados de él, donde también él hace, a él se le encargó hacer como una serie de ilustraciones o de imágenes en conmemoración creo que en esta época, al 700 aniversario de esta obra, y él empieza a hacer su representación y aparecen imágenes como estas, que son un poco más humanas, en el sentido de que se ve más el ser humano como lo conocemos nosotros y no tantas imágenes alegóricas al, a lo divino y a lo mundano y a lo infernal. Sin embargo, pues allá atrás están los demonios, pero digamos que sí tiene esta, yo creo que esta imagen ya es un poco más humana de todo el sufrimiento y de todo lo que pasa, de todo lo que refleja la Divina Comedia, sobre todo, ¿no? Aparecen esas imágenes atrás, esa construcción de cuerpos, si se logra ver que también es como todo ese purgatorio y todo ese estado de ascensión y todo lo que tiene que sufrir el hombre o todo lo que ha sufrido el hombre,
para poder llegar a un paraíso, a un cielo, y aparecen pues nuestros personajes como principales observando todo esta, y volvemos a estas imágenes dantescas de ver cómo el hombre sucumbe ante la maldad, ¿no? O ante sus demonios. Y el demonio allá atrás, pues como disfrutando de esta escena, ¿no? Claro, y es bien diciente, ¿no? Por ejemplo, hay algo que también me gustaría, digamos, dejar absolutamente sobre la palestra, claro, y es que incluso al final, como nos lo sugiere también la Divina Comedia, no sé si tenemos alguna, la primera de las imágenes, por ejemplo, me parece muy particular, la del sol, Allá. porque finalmente terminamos llegando allá y hay una cosa tan humana que es, combinamos a todos los que nos están viendo para que miremos hacia el sol un día con un sol exageradamente radiante y nos vamos a dar cuenta que nos va a generar una ceguera tremenda Esta. acá, correcto. Y eso es lo que al final termina pasando, ¿no? Él quiere no solo conocer a Dios, sino tal vez quiere fundirse con Dios Dante en medio de su viaje. Y al final, digamos que nos deja como con este pequeño verso que nos parece muy particular, digamos, al final de la obra. Como súbito relámpago que dispersa los espíritus visivos, tal que priva al ojo de ver más fuertes objetos. Así me circundó una luz viva y dejóme cegado con tal velo su fulgor que nada parecía. Siempre el amor que aquieta este cielo, con este saludo al que llega coge, a fin de disponer a su llama la candela. Ese sol que estamos presenciando acá, desde el momento en el que él se encuentra con Virgilio y va a comenzar su peregrinaje por el infierno, posteriormente por el purgatorio, llega a ese espacio de divinidad y lo que sucede es una luz que lo deja completamente ciego. Entonces, me parece, y no sé, Daniel, si coincidimos, primero invitando a todas las personas que nos están viendo para que se animen a leer la Divina Comedia, tal vez no con esa clave estrictamente poética, aunque pues por supuesto que es importante, sino Sí, también con una clave absolutamente histórica, historiográfica y por supuesto iconográfica, para que podamos comprender un poco más lo que somos, Daniel. sí, yo creo que digamos que una de las cosas hermosas de este texto es eso, ¿no? El que siempre deja la ventana abierta que hay una esperanza de luz. ¿M? Por más, o sea, por más cruel que sea su recorrido, por más cruel que sea su purgatorio, pues siempre va a haber como una oportunidad de llegar a esa parte de divinidad, de espiritualidad o de paraíso, como lo quieran llamar, pero que sí está la oportunidad ahí. Eh, También coincido en que leer este texto es, pues es un privilegio, es una oportunidad pues que uno no puede dejar pasar en vano y puede hacer esa lectura tanto desde las imágenes acompañadas del texto o desde el texto y buscando imágenes como para complementar esos imaginarios que ya están ahí, que están construidos y que pues que a partir de eso cada uno pueda generar su propia interpretación. Digamos que la literatura ofrece esa posibilidad de que usted de alguna forma se apropie de lo que le llama la atención, igual que las plásticas, ¿no? Entonces, la invitación está ahí, está abierta para que este libro también tiene la posibilidad que no es necesario que lo lea todo de una forma lineal, sino que pueda transitar también por esos inframundos que se van construyendo. O yo por lo menos la primera vez que me acerqué a él, no lo leí de forma lineal, sino lo empecé a leer desde lo que me llamó la atención. Y pues en ese entonces fue el purgatorio. Y el purgatorio pues me hizo transitar a lo más bajo para poder llegar a lo más alto después. Entonces es la posibilidad también de leerlo de diferentes formas, de poderlo recorrer y sobre todo de detenerse en esas imágenes que a uno como que le generan esa reflexión, que es lo que estamos tratando de construir hoy, ¿no? Nuestras propias reflexiones a partir de las vivencias que construimos con la Divina Comedia. Totalmente, Daniel. Bueno, con este vínculo, con esta posibilidad de relacionamiento entre la literatura y la pintura, queremos ya dar por finalizado este conversatorio, un poco invitándolos, como ya lo bien lo decía Daniel, para que se acerquen tanto a la obra literaria como a la historia también del arte, que están tan compenetradas, el arte pictórico sobre todo, y poder ir proyectando nuevas formas de interpretación de la realidad. Esta obra, escrita en 1300, tiene una vigencia hoy, año 2000. Algo pasará ahí de fondo, no es fortuito, Daniel.
Pues este año ha traído cosas maravillosas y cosas impensadas y cosas que podrían parecer un infierno para muchos, pero digamos que aparece la luz al final del camino y creo que esa metáfora que hemos hablado hoy pues está vigente en la Divina Comedia. Por eso siempre será un libro como muy actual, desde donde uno lo mire. ¿Ok? Una metáfora alrededor de la esperanza, de la fe. Entonces, en eso estamos, Daniel. Te agradezco mucho el espacio. Recuerden, No, a ti, Daniel John. Reaño, docente de la Escuela de Artes Plásticas del municipio, y Giovanni Jaramillo, también docente de la Escuela de Literatura. Esperamos puedan averiguar e inscribirse un poco más alrededor de nuestras escuelas y aprovechemos esta oportunidad que no todos los municipios tienen, ¿no? Sí, aprovechemos para seguir estudiando y practicando lo que más nos gusta. Ok, bueno, un saludo muy especial. Hasta luego, Daniel. Chao, chao. Hasta luego.